El río se lo tragó entero. Y cuando lo devolvió, ya nada en la familia Albora pudo volver a ser igual. Porque lo que está a punto de pasar a la orilla de ese río va a hacer pedazos el secreto que Alia guardó con uñas y dientes desde el día que llegó a Mardin. Hoy, una mujer va a gritar lo que jamás pensó decir en voz alta, y la persona que menos debía escucharlo, lo va a escuchar todo. Imagínate la escena. Un niño que cae al agua, un hombre que se lanza sin pensarlo dos veces, y una corriente traicionera que se cobra a quien menos esperábamos. Sadakat congelada, Kaya desesperado, y Alia arrodillada frente al hombre con el que se casó por obligación, a punto de descubrir hasta dónde late de verdad su corazón. Agárrate fuerte, porque esta tarde, a la orilla de ese río, una verdad enterrada por fin sale a flote. El grito de un niño. Denise resbaló. El pequeño resbaló sobre una piedra y cayó al agua, y la corriente, esa corriente traicionera que parecía tan calmada, se lo llevó como si fuera una hoja seca. ¡El niño está en el agua!, gritó alguien, y el mundo entero se detuvo. Y aquí, mi gente querida, aquí es donde el corazón de un hombre se mide. Porque Sihan no lo pensó. Sihan no dudó ni un segundo. Sin quitarse ni los zapatos, sin medir la profundidad, sin pensar en su propia vida, se lanzó al río. Se lanzó por ese niño que ni siquiera es su hijo de sangre, pero que es su sangre en el alma. Porque para Sihan, Dennis es lo único puro que le queda en este mundo lleno de traiciones. ¡Sihan!, gritó Sadakat. Y por primera vez en toda esta historia, mi gente, por primera vez vimos a esa mujer de hierro perder el color del rostro. La matriarca implacable, la que nunca tiembla, la que todo lo controla. Se quedó congelada viendo a su hijo desaparecer entre las olas. Y empezó la lucha más brutal de un hombre contra la naturaleza. Sihan nadaba contra la corriente, braceaba con todas sus fuerzas, buscaba al niño bajo el agua turbia. Y nosotros desde la orilla solo veíamos cómo aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. ¡Madre del cielo, qué angustia! Hasta que lo alcanzó. ¡Lo alcanzó! Con un último impulso, Sihan agarró al pequeño Dennis de la ropa y lo empujó. Lo lanzó con la fuerza que le quedaba hacia donde el agua era menos profunda. El niño tosía, lloraba, pero estaba vivo. Dennis estaba vivo. Pero, y aquí viene lo terrible, mi gente. Aquí viene lo que me dejó sin aire. Cuando Sihan empujó al niño hacia la salvación, esa misma fuerza lo hundió a él. La corriente lo arrastró hacia el centro, hacia lo más hondo, hacia lo más oscuro. Y Sihan desapareció bajo el agua. Desapareció. Se hizo el silencio. Un silencio que cortaba. Solo se escuchaba el llanto del niño y el rugido del río. Pero de Sihan, nada. Ni un brazo, ni una mano, ni un grito. Nada. Y Alia. ¡Ay, Alia! Ella había corrido como loca hacia la orilla. Ella vio a Dennis salir del agua. Lo vio toser. Lo vio respirar. Y por un instante su corazón de madre se llenó de alivio. Mi hijo. Gracias a Dios. Mi hijo está bien, pensó. Pero entonces sus ojos buscaron alrededor. Buscaron una cara. Buscaron a alguien. Buscaron a Sihan. Y no lo encontró. ¿Dónde está Sihan?, susurró primero, con la voz quebrada. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sihan? Y nadie respondía, porque nadie lo sabía. El río se lo había tragado y no lo devolvía. Fue entonces cuando Alia entendió. Entendió que el hombre que se lanzó por su hijo, el hombre con el que se casó por obligación, el hombre al que le disparó, al que denunció, al que traicionó 1000 veces, ese hombre se estaba muriendo bajo el agua. Y algo dentro de ella, mi gente, algo que ella había enterrado muy profundo, algo que ni ella misma quería reconocer, explotó. ¡No!, gritó Alia con un alarido que heló la sangre de todos. ¡No, no, no! ¡Sihan! ¡Sihan! Y se lanzó hacia el agua. Sí, mi gente, esta mujer que no sabe ni nadar bien, esta mujer que le tiene pavor a esta tierra, se metió al río a buscarlo. Kaya tuvo que detenerla, agarrarla por la cintura, mientras ella pataleaba y lloraba, y gritaba el nombre de Sihan una y otra vez. ¡Suéltame, Kaya! ¡Suéltame! ¡Se está ahogando! ¡No puedo perderlo! ¿Me oyes? ¡No puedo perder a Sihan! Y ahí Sadakat escuchó algo, porque Sadakat, parada como una estatua, paralizada por el miedo de perder a su hijo, alcanzó a oír esas palabras. No puedo perderlo. No puedo perder a Sihan.
Y esas palabras, mi gente, no eran palabras de gratitud, no eran palabras de respeto, eran palabras de algo más. Sadakat giró lentamente la cabeza hacia Alia, y por primera vez, esa mujer que todo lo calcula, que todo lo controla, miró a su nuera con otros ojos, porque ella escuchó en ese grito lo que siempre temió, lo que siempre intuyó, lo que pasó noches sin dormir tratando de evitar. Pero no había tiempo para eso. No había tiempo, porque Zihan seguía bajo el agua y cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de la muerte. Y aquí, mi gente, vamos a la orilla, porque el caos era total. El pequeño Denis había llegado a tierra firme, mojado de pies a cabeza, temblando como una hojita en el viento. Sus labios estaban morados del frío y del miedo. Y el niño, con esa inocencia que parte el alma, miraba a todos lados buscando a su héroe, porque para él, Zihan se había convertido en su héroe, en su protector, en esa figura que Boran ya no podía ser. Todos corrieron hacia el niño primero, claro. Es el instinto. Lo envolvieron en una manta, le revisaron que estuviera completo, que no le faltara nada. ¿Estás bien, mi cielo? ¿Te duele algo?, le preguntaban entre lágrimas. Y el niño, tosiendo, solo decía una sola cosa que les rompió el corazón a todos. ¿Dónde está el tío Zihan? Él me salvó. ¿Dónde está? Madre Santísima, ¿cómo le explicas a un niño de esa edad que el hombre que lo salvó podría estar muerto en el fondo del río? ¿Cómo? Pero Alia ya no estaba con el niño. Y eso, mi gente, eso es lo que lo dice todo. Porque una madre que ha luchado contra el mundo entero por su hijo, una madre que arriesgó la cárcel, que enfrentó a toda una familia, que intentó huir 1000 veces solo para proteger a su pequeño. Esa madre, en el momento más crítico, dejó al niño en brazos de otros, porque corrió hacia el agua, porque sus ojos estaban clavados en el río, porque su corazón estaba en otro lado. Zihan, por favor, sal del agua, sal, te lo suplico, gritaba caminando por la orilla, con el agua hasta las rodillas, escudriñando cada centímetro de esa superficie traicionera. Calla, mientras tanto, entró en pánico. Su hermano mayor, el que siempre lo protegió de Ekmel, el que lo defendió cuando todos lo daban por perdido, el que lo sacó de la cárcel, el que arriesgó todo por él. Ese hermano estaba desapareciendo ante sus ojos. ¡No, no, no! ¡Zihan, no! ¡Zihan!, gritaba Kaya, metiéndose también al agua, buscando a ciegas. Hermano, contéstame. Por lo que más quieras, contéstame. Y Sadakat entendió en ese instante que el peligro no había terminado, porque ella pensaba que ya había pasado lo peor cuando vio a Denis salir del agua. Pero no, lo peor apenas comenzaba, porque su propio hijo, su Zihan, su orgullo, el líder de los Albora, podía no volver a salir jamás. «Busquen a alguien, llamen a la gendarmería, traigan a quien sea», ordenó Sadakat con la voz temblando, esa voz que nunca tiembla. «No se queden ahí parados, mi hijo está en el agua». Y empezaron los minutos más largos de toda la historia de los Albora. Los minutos en que un segundo se siente como una hora, en que el corazón late tan fuerte que duele, en que el aire no le entra a los pulmones de nadie. Porque Zihan seguía sin aparecer. Mi gente, el río se lo había tragado y no lo quería devolver. Los hombres de la finca, los que trabajaban las tierras de los Albora, llegaron corriendo al escuchar los gritos. Soltaron las herramientas, soltaron todo y se lanzaron hacia la orilla. Unos se metían al agua, otros corrían río abajo siguiendo la corriente. «¡Por aquí! ¡Búsquenlo por aquí!», gritaban, señalando hacia donde el agua se lo llevaba todo. Kaya estaba como loco. Se hundía, salía sin aire, volvía a hundirse. Una y otra vez. Una y otra vez. «¡Hermano! Zihan, contéstame, por lo que más quieras», gritaba con la voz ya rota, tragando agua, ahogándose él también de tanto buscar. Tuvieron que sacarlo a la fuerza para que no se quedara en el fondo junto a su hermano. Y Alia, ay, mi gente, Alia partía el alma. Caminaba por la orilla con el agua hasta la cintura, sin importarle el peligro, sin importarle nada. «Zihan, por favor, sal, no me hagas esto, no ahora», susurraba entre lágrimas, escudriñando cada ola, cada remolino, cada sombra. Cada vez que veía algo flotar, el corazón se le subía a la garganta, y cada vez que no era él, se le caía hasta los pies. Sadakat, mientras tanto, había caído de rodillas en la arena.
La matriarca de hierro, la mujer que nunca rezaba, la que creía que el destino se doblaba ante su voluntad, juntó las manos y empezó a rezar. Dios mío, te lo ruego, no te lleves a mi hijo. Llévame a mí si quieres, pero a él no. A mi hija no. Clamaba al cielo con una desesperación que nadie le había visto jamás, porque ahí, en esa orilla, todos eran iguales. El rico y el pobre, el poderoso y el humilde, la matriarca y la nuera. Todos rezaban por lo mismo. Todos pedían un milagro. Todos miraban ese río con el terror de saber que cada segundo era un segundo menos de vida para Zihan. El pequeño Dennis, envuelto en su manta, lloraba sin parar. «Que salga el tío. Que salga, por favor», repetía como un rezo, como una súplica, porque en su corazón inocente él sentía que todo era su culpa, que el tío Zihan estaba en el agua por haberlo salvado a él. Y el tiempo seguía corriendo, implacable, cruel, sin piedad, porque todos sabían lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, que una persona no aguanta tanto bajo el agua, que las esperanzas se hacían más pequeñas con cada instante, que tal vez, solo tal vez, ya era demasiado tarde. El sol seguía bajando, la luz se hacía más débil, y el río, indiferente, seguía corriendo como si nada, como si no se hubiera tragado a un hombre, como si la vida de toda una familia no estuviera flotando en sus aguas oscuras. Y entonces pasó. Allá, más abajo, donde la corriente perdía un poco de fuerza, donde el río se ensanchaba, una sombra, un cuerpo, un brazo. «¡Ahí! ¡Ahí está!», gritó Kaya señalando con desesperación. «¡Es Zihan! ¡Lo veo!». Y todos corrieron. Corrieron como nunca habían corrido en su vida. Por las piedras, por el lodo, sin importar nada. Porque allá estaba Zihan, arrastrado por el agua, sin fuerzas, dejándose llevar como un muñeco roto. Kaya y un par de hombres se lanzaron y lo agarraron. Lo jalaron. Lucharon contra la corriente que no quería soltarlo, que peleaba por quedárselo. Y con un esfuerzo sobrehumano, mi gente, lo sacaron. Sacaron a Zihan del agua y lo arrastraron hasta la orilla. Pero el panorama era aterrador. Zihan estaba pálido, pálido como la muerte. Sus labios morados, su piel fría, su ropa pegada al cuerpo. Y lo peor de todo, no se movía, no reaccionaba, no respiraba. Zihan parecía muerto. Lo recostaron sobre la arena y Alia se lanzó sobre él. Se arrodilló a su lado, le tomó el rostro entre las manos, esas manos que temblaban, y empezó a llamarlo. «¡Zihan! ¡Zihan! ¡Despierta! ¡Mírame! ¡Abre los ojos, por favor! ¡Zihan!». Pero Zihan no abría los ojos. Zihan no se movía. Sadakat llegó tambaleándose y vio a su hijo tendido en la arena, sin reacción, sin vida aparente. Y esa mujer, mi gente, esa roca, esa montaña de hielo, cayó de rodillas. Por primera vez en toda esta historia, la vimos doblarse, la vimos quebrarse. Porque una cosa es ser la matriarca implacable, y otra, muy distinta, es ver a tu hijo muerto frente a ti. «Hijo mío», murmuró Sadakat con un hilo de voz. «Mi Zihan, no puede ser, no puede ser». Y el pequeño Dennis, todavía envuelto en su manta, se acercó tambaleándose. Miró al tío Zihan tirado en la arena, ese hombre fuerte que siempre lo cargaba en hombros, que lo defendía, que lo hacía reír. Y con su vocecita inocente, esa vocecita que rompió el corazón de toda Mardin, preguntó: «¿El tío Zihan está muerto? ¿Mamá? ¿Se murió por salvarme a mí?». Misericordia. Esa pregunta de un niño que cree que la muerte de un hombre es su culpa. ¿Se imaginan el peso que cargaría ese niño toda su vida? Y el silencio. El silencio era insoportable. Nadie respondía. Nadie se atrevía. Porque la verdad es que nadie sabía si Zihan estaba vivo o muerto. Y ese silencio, mi gente, ese silencio aumentaba el miedo de todos hasta lo insoportable. Pero Alia no se iba a rendir. «No, señor, porque aquí, mi gente querida, aquí es donde esta mujer nos demostró de qué está hecha. Porque Alia no es solo una madre luchadora. Alia trabajó en un hospital. Alia conoce. Alia sabe. No te vas a morir. ¿Me oyes, Zihan? No te lo permito», gritó Alia, y empezó a actuar. Se negó a esperar la ayuda. Se negó a quedarse llorando. Mientras todos estaban paralizados por el shock, ella tomó el control. Inclinó la cabeza de Zihan hacia atrás, le revisó la boca y comenzó. Comenzó a intentar devolverle el aliento.
a presionar su pecho con las dos manos, una sobre otra, con toda su fuerza. 1, 2, 3. Contaba en voz baja, con las lágrimas cayéndole sobre el rostro de Zihan. «Vamos, Zihan, respira, respira por mí», suplicaba entre cada compresión. Y Sadakat observaba esa escena en shock absoluto. Veía a Alia, a la mujer que ella había torturado, a la mujer que ella misma intentó destruir, luchando por la vida de su hijo con una desesperación que no era normal, que no era la desesperación de alguien que solo siente de ver. Era algo más profundo, era algo que solo se siente cuando el corazón está de por medio. El pequeño Denis miraba a Zihan con un miedo que partía el alma. Sus ojitos llenos de lágrimas, sus manos aferradas a la manta. «Tío, despierta, por favor, despierta», susurraba el niño. Y todos los presentes empezaron a descubrir algo. Empezaron a ver la verdad en los ojos de Alia. La desesperación real, el terror de perder a este hombre, porque ya no había manera de esconderlo. Ya no había manera de fingir. El cuerpo de Alia, sus gritos, sus lágrimas, sus manos temblorosas. Todo gritaba una sola cosa que ella jamás había dicho en voz alta. «¡No me dejes, Zihan!», lloraba Alia mientras seguía luchando. «¡No me dejes ahora! ¡No después de todo! Tú no te puedes ir. Despierta, mi amor, despierta». Y ahí, mi gente, ahí se hizo el silencio total, porque esa palabra se escapó. «Mi amor». Alia dijo, «mi amor», y Sadakat la escuchó. Sadakat escuchó exactamente lo que más temía en este mundo. La matriarca levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se clavaron en Alia con una mezcla de horror, de incredulidad, de furia y de entendimiento, porque en ese instante todas las piezas encajaron en su cabeza. Todas las miradas que había notado, todas las tensiones, todas las veces que Zihan defendió a Alia, todas las veces que Alia, en lugar de huir, se quedó. Sadakat percibió que esto no era solo gratitud, que esto no era solo el agradecimiento de una madre hacia el hombre que salvó a su hijo. Esto era amor, amor prohibido, amor que ella había intentado evitar con todas sus fuerzas, amor entre la viuda de Boran y el hermano de Boran. «No», murmuró Sadakat, «no puede ser. Esta mujer ama a mi hijo». Y mientras Sadakat procesaba este descubrimiento que cambiaría todo, mientras el mundo se le venía abajo, pasó algo. Algo pequeño, algo casi imperceptible, pero algo que lo cambió todo. El pecho de Zihan se movió, apenas un poco, apenas un suspiro, pero se movió. «¡Se movió! ¡Vi que se movió!», gritó Kaya. «¡Sigue, Alia! ¡Sigue!». Y Alia, con renovada esperanza, con el corazón explotándole en el pecho, siguió. «¡Eso es, Zihan! ¡Vuelve! ¡Vuelve conmigo! ¡Te necesito!». Y entonces Zihan tosió. El agua salió de sus pulmones, su cuerpo se sacudió, y de golpe, como quien regresa del mismo borde de la muerte, Zihan comenzó a respirar. Comenzó a reaccionar lentamente. «Está vivo. Gracias a Dios. Está vivo», gritó alguien, y la orilla entera estalló entre llantos de alivio. Pero el momento más importante, mi gente, el momento que nadie va a olvidar, estaba por ocurrir. Porque Zihan, todavía aturdido, todavía entre la vida y la muerte, escuchó una voz que lo llamaba, una voz que lo trajo de vuelta, la voz de Alia. Y Zihan abrió los ojos escuchando su voz, y lo primero que vio este hombre al volver del más allá, fue el rostro de Alia, sus ojos llenos de lágrimas, su rostro a centímetros del suyo, y esa mirada, mi gente, esa mirada que no se puede fingir, esa mirada de una mujer que acaba de creer que perdió el amor de su vida. «Zihan», susurró Alia con la voz quebrada, «estás vivo, estás vivo». Y se abrazaron, ahí, en la orilla, frente a todos, frente a Sadakat, frente al niño, frente a la familia entera. Alia abrazó a Zihan como si nunca lo fuera a soltar. Y Zihan, débil, sin fuerzas, levantó una mano temblorosa y la puso sobre la espalda de Alia. El amor prohibido quedó expuesto, a la vista de todos, sin filtros, sin disfraces, sin la posibilidad de negarlo, porque Alia ya no consiguió esconder sus sentimientos. Era imposible. Acababa de gritarle «mi amor» a Zihan delante de toda la familia.
Acababa de luchar por su vida, con una desesperación que solo tiene quien ama de verdad. Y el pequeño Dennis, viendo a los dos adultos que más quería en el mundo abrazados, llorando, vivos, corrió hacia ellos y se aferró a los dos, a Alia y a Zihan, como si fueran su familia, como si fueran su mamá y su papá. Y ahí, mi gente, ahí está la imagen que define todo lo que viene. Una familia, una verdadera familia, formada del dolor, formada de la tragedia, formada de un amor que nunca debió existir según las reglas de Sadakat. Sadakat presenció toda esa conexión, vio el abrazo, vio las lágrimas, vio al niño aferrándose a ambos y entendió, con una claridad aterradora, que nada en la familia Albora volvería a ser igual. Nada. Pero ya saben cómo es esta mujer. Ya saben que Sadakat no se rinde fácil. Ya saben que para ella, las tradiciones, el honor, el apellido Albora están por encima de cualquier sentimiento. Así que apenas Zihan empezó a recuperar fuerzas, apenas la familia respiró aliviada. Sadakat se levantó, se sacudió la arena y volvió a ponerse su máscara de hierro. «Suficiente», dijo con voz fría, esa voz que conocemos tan bien. «Levanten a mi hijo, hay que llevarlo a casa. Y tú, Alia, aléjate de él». Y ahí empezó la guerra, mi gente, porque Sadakat intentó imponer distancia, intentó separarlos de inmediato, intentó actuar como si lo que acababa de pasar no hubiera pasado. «Las cosas en esta familia se hacen como yo digo», sentenció, «y una nuera no se cuelga del cuello de su cuñado delante de todos. ¿Me oíste, Alia? Compórtate». Pero esta vez algo era diferente, porque Zihan, débil, con la voz apenas saliéndole del pecho, hizo algo que dejó a su madre helada. La defendió. «No», dijo Zihan agarrando la mano de Alia. Ella me salvó la vida, madre. No te atrevas a hablarle así». «Virgen Santísima». Zihan, medio muerto, defendiendo a Alia frente a su propia madre. Sadakat se quedó muda, porque su hijo, el hijo obediente, el que siempre equilibró sus exigencias, el que siempre cargó con el peso de las tradiciones, acababa de elegir a Alia por encima de ella. Y Alia, mi gente, Alia tampoco se quedó callada, porque algo cambió en ella esa tarde. Algo se rompió y algo nació al mismo tiempo. Por primera vez, enfrentó a Sadakat sin miedo. «No, Sadakat», dijo Alia levantándose, mirándola directo a los ojos. Hoy no me voy a apartar. Su hijo se lanzó al río por mi hijo, y yo le devolví la vida con estas manos. Así que, con todo respeto, hoy usted no me va a dar órdenes». Se armó la grande. Sadakat la miró con un odio y una sorpresa que no cabían en su rostro. Porque nadie le hablaba así. Nadie se le enfrentaba de esa manera. Y mucho menos esta mujer extranjera, esta viuda que ella consideraba una intrusa. Pero antes de que Sadakat pudiera responder, antes de que estallara la bomba, el pequeño Dennis hizo algo hermoso. El niño se colocó entre los dos lados, entre su abuela y su madre, entre la tradición y el amor. Y con sus bracitos extendidos, como protegiendo a todos, dijo: «No peleen, por favor, no peleen. El tío Zihan está vivo, estamos todos juntos. ¿Por qué pelean?». Y esa frase de un niño, mi gente, esa frase desarmó a todos. Porque tenía razón, porque la pureza de un niño siempre tiene razón. Sadakat miró al niño, miró a su nieto, al heredero de los Albora, parado en medio de todos pidiendo paz. Y por un momento, solo por un momento, su autoridad se quebró. Su autoridad se rompió delante de todos. Porque ya no podía controlar la situación, ya no podía imponer su voluntad. El amor entre Alia y Zihan era más fuerte que todas sus tradiciones juntas. Pero que nadie se confunda, mi gente, que el silencio de Sadakat no engañe a nadie, porque cuando una mujer como ella se queda callada, no es porque se rinda, es porque está guardando el golpe para después. Y eso, créanme, da más miedo que sus gritos. La matriarca se levantó despacio, se sacudió la arena del vestido con esa dignidad fría que la caracteriza, y miró a su alrededor. Miró a los trabajadores que lo habían visto todo. Miró a la gente del pueblo que se había acercado al escuchar el alboroto. Y entonces entendió algo que la llenó de pavor, que no estaban solos, que todos habían visto a su nuera gritarle «mi amor» a su hijo, que todos habían visto el abrazo, que para el atardecer esa historia ya estaría corriendo de boca en boca
por todo Mardin. «Levántenlo con cuidado», ordenó Sadakat, recuperando el mando como pudo, y luego girándose hacia los curiosos con una mirada de hielo. «Lo que vieron aquí, se queda aquí. El que abra la boca, se las verá conmigo. ¿Quedó claro? Porque para Sadakat, mi gente, el honor de los Albora valía más que la propia tragedia. Acababa de ver a su hijo volver de la muerte, y su primera preocupación ya era el qué dirán. Así es esta mujer, así de dura, así de calculadora». Entre Kaya y dos hombres, levantaron a Sihan con cuidado. Estaba débil, temblando de frío, con los labios todavía pálidos, pero estaba vivo. Y eso era lo único que importaba. Lo cargaron hacia el auto mientras Alya caminaba a su lado, sin soltarle la mano ni un segundo, secándole el rostro, hablándole bajito. «Ya pasó, Sihan, ya pasó. Estás a salvo. Yo estoy aquí. No me voy a ir a ningún lado», le susurraba ella. Y él, aunque apenas podía mantener los ojos abiertos, le apretaba la mano como rogándole que no lo soltara. Y el pequeño Dennis caminaba del otro lado, agarrado de la manga del tío Sihan, mirándolo con esos ojitos llenos de adoración y de culpa. «Perdón, tío, perdón por hacerte caer al agua», le decía el niño con la vocecita rota. Y Sihan, con el poco aire que le quedaba, alcanzó a susurrarle: «No fue tu culpa, campeón. Yo te cuido siempre, siempre». Madre del cielo, qué escena. Los tres juntos. La madre, el niño y el hombre que casi muere por ellos. Caminando hacia el auto como una familia. Una familia que nació del agua, de la tragedia, del milagro. Y Sadakat, caminando detrás, viéndolos a los tres tan unidos, sentía cómo su mundo se desmoronaba. Porque ella sabía que ese momento, esa imagen, ese vínculo, era el principio del fin de todo lo que había construido. Y no sabía cómo detenerlo. Por primera vez en su vida, la implacable Sadakat Albora no sabía qué hacer. Llevaron a Sihan de regreso a la mansión. Lo recostaron, lo cubrieron, lo cuidaron. Y durante toda la noche, Alya no se separó de él ni un segundo. Velaba su sueño, le secaba el sudor de la fiebre, le tomaba la mano. Y cuando Sihan, ya entrada la noche, recuperó un poco más de fuerzas, tuvieron una conversación que cambió el rumbo de todo. «Alya», dijo Sihan con voz débil, «cuando estaba bajo el agua, cuando sentí que me iba, ¿sabes en qué pensé?» «No», respondió Alya conteniendo las lágrimas. «Pensé en Dennis, pensé en que ese niño no podía crecer sin un padre. Boran ya no está, y yo le prometí a mi hermano cuidarlo. Pero ya no es solo una promesa, Alya. Ese niño es mi hijo. Lo siento aquí, en el pecho, y te juro por mi vida, que jamás, jamás lo voy a abandonar». Y Alya escuchó esa promesa en silencio, con el corazón en la garganta, porque esa era la promesa que ella siempre soñó escuchar. Esa era la seguridad que ella siempre buscó para su hijo. «Y a ti tampoco», continuó Sihan, mirándola a los ojos. «No voy a abandonar a ninguno de los dos. Pase lo que pase, diga lo que diga mi madre, hagan lo que hagan mis enemigos. Yo los voy a proteger a los dos, porque ustedes son mi familia ahora». Madre del cielo, qué momento, qué declaración. Sihan dejó claro que protegería a ambos, a Alya y a Dennis, sin importar el costo, sin importar las consecuencias. Y Sadakat, mi gente, Sadakat escuchaba todo desde la puerta. Y temía perder el control de la familia. Temía que ese vínculo entre Sihan y Alya creciera tanto que ya nadie pudiera detenerlo. Porque ella sabía, ella intuía, que un Sihan enamorado es un Sihan que no obedece. Y un Sihan que no obedece es el fin de su reinado. Y Alya empezó a ver a Sihan de otra manera. Ya no como el carcelero, ya no como el enemigo, ya no como el obstáculo entre ella y Canadá. Empezó a verlo como su refugio, como ese hombre fuerte que se lanzó al río por su hijo, como ese hombre que la defendió frente a su propia madre, como ese hombre que, incluso al borde de la muerte, pensó en protegerla. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Alya se sintió segura, se sintió acompañada, se sintió, quizás, hasta amada. Pero, mi gente querida, ¿cuánto dura la calma en esta novela? ¿Cuánto? Porque mientras en la mansión Albora nacía un amor, en otro lado de Mardin alguien se enteraba de todo. Y esa persona no iba a quedarse de brazos cruzados. Hablo de Mine. ¿Se acuerdan de Mine? Esa mujer consumida por la obsesión con Sihan. Esa mujer celosa que ya antes había confrontado a Sihan por su atracción hacia Alya.
esa mujer que guarda secretos oscuros del pasado. Pues bien, Mine se enteró del accidente en el río. Le llegaron las noticias, y al principio fingió preocupación. «Ay, qué horror, pobre Sihan», decía. Pero por dentro algo se le retorcía, porque entonces descubrió el detalle que la enloqueció. Descubrió que fue Alya quien salvó a Sihan, que fue Alya quien le devolvió el aliento, que fue Alya quien lo trajo de vuelta de la muerte. «Alya», dijo Mine con los dientes apretados. Esa extranjera le salvó la vida a mi Sihan. Y luego, mi gente, luego llegó lo que terminó de prenderle el fuego al alma, porque empezaron a correr los rumores sobre lo que pasó en la orilla, sobre lo que Alya gritó, sobre esa palabra, mi amor. Mine escuchó los rumores de la confesión, y ahí esa mujer entendió que ya no estaba compitiendo, entendió que había perdido terreno, que mientras ella jugaba sus jueguitos, Alya y Sihan se habían acercado tanto que ya casi nada los separaba. «Así que ahora la heroína», murmuró Mine con una sonrisa que daba escalofríos. «Ahora la salvadora, la que le devolvió la vida. Qué conmovedor, qué bonito. Pero ya veremos cuánto le dura la felicidad». Y entonces, mi gente, entonces Mine tomó la decisión más peligrosa. Decidió atacar, pero no de frente. No. Mine es más astuta que eso. Decidió atacar el punto más débil de Alya. ¿Y cuál es el punto más débil de Alya? ¿Cuál ha sido siempre? Su pasado, sus secretos, esa herida que Boran dejó, esa verdad sobre el testamento, esa madre biológica que apareció de la nada, Fikriye, con sus intenciones ocultas. Y sobre todo, esa historia de Meryem, el antiguo gran amor de Sihan que él mantuvo en secreto. Mine sabía que si removía bien esas heridas, si echaba sal donde más dolía, podría destruir el amor que apenas estaba naciendo. «Si yo no puedo tener a Sihan», se dijo Mine, «entonces me voy a asegurar de que esa extranjera tampoco lo tenga, aunque tenga que destruirlos a los dos. Agárrense fuerte, porque se viene la guerra. Pero esperen, mi gente, porque eso no es todo. No, señor. Porque esta novela nunca descansa. Porque mientras todo esto pasaba, mientras Mine planeaba su venganza, mientras Sadakat temía perder el control, mientras nacía el amor entre Alya y Sihan, el pequeño Dennis dijo algo que inquietó a todos. Resulta que esa misma noche, cuando lo estaban acostando, el niño, todavía asustado por lo del río, soltó una frase inocente, dicha sin malicia, como dicen los niños las cosas más terribles. «Mamá, el hombre del río, el que me empujó». Alya se quedó helada. «¿Qué hombre, mi cielo? Nadie te empujó. Tú te resbalaste en la piedra». Y el niño, con sus ojitos muy abiertos, negó con la cabeza. «No, mamá, yo no me resbalé. Había un hombre me empujó al agua. Lo vi». «Dios mío del cielo, ¿lo escucharon? ¿Lo escucharon bien? Dennis no se cayó al río. A Dennis lo empujaron. Y si a Dennis lo empujaron, entonces todo esto no fue un accidente. Fue un atentado. Alguien intentó matar al heredero de los Albora. Alguien planeó toda esta tragedia. Alguien quería ver a ese niño muerto en el fondo del río». Sadakat, que estaba cerca, escuchó la frase del niño. Y se le congeló la sangre. Porque si lo del río fue planeado, significa que hay un enemigo dentro o muy cerca de la familia. Un enemigo dispuesto a todo. Y eso, sumado al vínculo creciente entre Sihan y Alya, era el cóctel perfecto para la destrucción de los Albora. Sadakat temía dos cosas al mismo tiempo: que el amor entre Sihan y Alya creciera, y que ese enemigo invisible volviera a atacar. Y Alya, ¡ay, Alya! Alya quedó dividida, otra vez en esa encrucijada que la persigue. Porque una parte de ella gritaba: «¡Huye! Toma a tu hijo y vete de esta tierra maldita donde hasta a un niño intentan matar. Vuelve a Canadá, sálvalo, protégelo». Pero otra parte, una parte nueva, una parte que acababa de nacer en la orilla de ese río, le decía: «Quédate con Sihan. Él los va a proteger. Aquí está tu familia. Huir o quedarse». Esa es la batalla en el corazón de Alya. Y Sihan, mi gente, Sihan también empezó a sospechar. Porque él no es tonto. Él es el líder de los Albora por algo. Y cuando escuchó lo del empujón, cuando ató los cabos, una furia fría le recorrió el cuerpo. «¡Alguien hizo esto!
dijo Zihan con la mandíbula apretada. Alguien causó esta tragedia a propósito, y les juro que voy a descubrir quién fue. Y cuando lo encuentre va a pagar por haber tocado a mi hijo. Y todos sabemos, mi gente, todos sabemos quiénes son los sospechosos. Ekmel, el tío conspirador que mueve hilos en las sombras para poner a su hijo Shahin en el poder. Demir Baibars, el enemigo que dirige el hospital y que siempre quiso al heredero de los Albora. O alguien más, alguien que todavía no vemos, alguien escondido entre las sombras de esta familia. ¿Quién quiso matar al pequeño Dennis? ¿Quién se atrevió a tanto? Porque ese secreto, mi gente, ese atentado contra el niño, abre una nueva guerra dentro de los Albora. Una guerra donde nadie está a salvo, donde la traición puede venir de la persona menos esperada, donde el siguiente golpe puede ser mortal. Y así, mi gente querida, así terminamos este capítulo que nos dejó el corazón en la mano, con Zihan vivo, pero marcado por la muerte que rozó, con Alia y Zihan más unidos que nunca, pero con su amor expuesto ante todos, con Sadakat perdiendo el control de su propia familia, con Mine afilando sus garras para destruir, y con la revelación más escalofriante, que la caída de Dennis al río no fue un accidente. Se vino todo abajo, y al mismo tiempo todo empezó de nuevo. Pero esperen, porque todavía me queda mucho por contarles, porque las consecuencias de esa tarde en el río apenas comienzan a sentirse en cada rincón de la mansión Albora. Esa misma noche, mientras la casa dormía o fingía dormir, Sadakat no pudo pegar el ojo. Caminaba de un lado a otro en su habitación, con la lámpara encendida, repasando una y otra vez lo que había visto. La imagen de Alia gritándole «Mi amor» a Zihan le martillaba la cabeza sin descanso. «No puede ser», se repetía. «No puedo permitirlo. Si Zihan se enamora de la viuda de su hermano, si esto sale a la luz en toda la región, el escándalo nos destruiría. Las tribus, los enemigos, todos se reirían de nosotros. El apellido Albora quedaría por los suelos». Porque para Sadakat, mi gente, esto no era solo cuestión de sentimientos, era cuestión de honor, de tradición, de la reputación que ella ha defendido con uñas y dientes toda su vida. En su mente, una mujer no pasa de un hermano al otro. En su mente, eso es una vergüenza imperdonable. Pero al mismo tiempo había algo que Sadakat no podía negar. Esa mujer, esa Alia a la que tanto despreciaba, le había devuelto la vida a su hijo, con sus propias manos. Lo había traído de vuelta de la muerte, y eso creaba una deuda que ni siquiera Sadakat podía ignorar. «Le salvó la vida a mi Zihan», murmuró la matriarca con los ojos llenos de una confusión que nunca antes había sentido. «¿Cómo odio a la mujer que me devolvió a mi hijo? ¿Cómo? Vean ustedes el conflicto, vean el drama interno de esta mujer. Por un lado, el odio y el miedo al escándalo. Por el otro, la gratitud y la deuda de sangre. Sadakat estaba partida en dos, y mientras tanto, en la habitación de Zihan, algo hermoso seguía pasando. Alia no se iba. Se quedó toda la noche junto a él, y en un momento de la madrugada, cuando Zihan despertó por la fiebre, la encontró ahí, dormida en una silla junto a su cama, con la mano todavía sobre la suya. Y Zihan la miró, mi gente. La miró largo rato en silencio. Miró a esa mujer que había llegado a su vida como una tormenta. Esa mujer que le disparó. Esa mujer que lo denunció. Esa mujer que intentó huir 1000 veces. Y se dio cuenta. Se dio cuenta de que ya no podía imaginar su vida sin ella. ¿Cómo pasó esto?, susurró Zihan en la oscuridad. ¿Cómo terminé amando a la mujer que más me odiaba? Y con cuidado, para no despertarla, Zihan le acomodó un mechón de cabello que le caía sobre el rostro. Un gesto pequeño, un gesto tierno, un gesto que demostraba todo lo que él sentía y que apenas se atrevía a reconocer. Pero el destino, mi gente, el destino es cruel. Porque justo en ese momento, justo cuando había tanta paz, la puerta se abrió. Era Nare, la hermana de Zihan, y venía con el rostro descompuesto. «Zihan», dijo Nare en voz baja, mirando de reojo a Alia dormida. «Tienes que despertar. Tenemos un problema grave». Zihan se incorporó como pudo. «¿Qué pasa, Nare? ¿Es Kaya? ¿Es Shahin?» Nare negó con la cabeza, y entonces soltó la bomba. «Es Demir. Demir Baibars sabe lo del río. Sabe que casi te mueres. Y se está moviendo. Sus hombres han estado preguntando por todo Mardin.
Algo está tramando, hermano, y tengo el presentimiento de que él tiene algo que ver con lo que le pasó a Dennis. No puede ser. ¿Será Demir el responsable del atentado contra el niño? ¿Será el enemigo de los Albora quien intentó matar al pequeño heredero? Recuerden, mi gente, recuerden que Demir siempre quiso al heredero de los Albora. Desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Alia huyó con su hijo y se topó con Demir? ¿Y Demir no la quería a ella, sino al niño? Todo encaja. Zihan apretó los puños. La furia volvió a su rostro, aún más fuerte que antes. Si fue Demir, si ese desgraciado se atrevió a tocar a mi hijo, lo voy a destruir. Voy a acabar con él y con todo su imperio. Lo juro por la memoria de mi hermano. Y Alia, que se había despertado con las voces, escuchó todo. Y el miedo, mi gente, el miedo volvió a apoderarse de ella, porque acababa de descubrir que su hijo no estaba a salvo, que había alguien allá afuera, alguien poderoso, dispuesto a matarlo. Zihan, dijo Alia con la voz temblando. ¿Y si vuelven a intentarlo? ¿Y si la próxima vez no hay nadie para salvarlo? Mi hijo, mi pequeño Dennis, no puedo perderlo. Y Zihan, débil pero firme, le tomó las dos manos, la miró a los ojos y le dijo las palabras que sellaron su destino para siempre. Escúchame bien, Alia. Mientras yo respire, mientras tenga una gota de vida en este cuerpo, nadie le va a hacer daño a Dennis y nadie te va a hacer daño a ti. Te lo prometo. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que dejes de pensar en huir. Porque solos, separados, somos débiles. Pero juntos somos invencibles. ¿Confías en mí, Alia? Después de todo lo que ha pasado, ¿confías en mí? Y Alia, mi gente. Alia lo miró. Miró a ese hombre que se lanzó al río por su hijo, que casi muere por salvarlo, que la defendió frente a su madre, que le prometió protección eterna. Y por primera vez en toda esta historia, Alia dejó de pensar en escapar. Sí, susurró Alia con lágrimas en los ojos. Confío en ti, Zihan, confío en ti. Y se selló el pacto, mi gente. Se selló la alianza más poderosa de toda la novela, Alia y Zihan, unidos no solo por el amor que apenas reconocen, sino por la misión de proteger a un niño que ambos aman como propio. Pero, ¿saben qué? La oscuridad no descansa. Porque mientras Alia y Zihan sellaban su pacto, mientras Sadakat luchaba con su conciencia, mientras Demir tramaba en las sombras, Mine ya estaba en marcha. Esa mujer no perdió el tiempo. Al amanecer, Mine ya había puesto en marcha su plan más venenoso. Porque ella sabía que el punto débil de Alia tenía nombre, y ese nombre era Meryem. ¿Se acuerdan de Meryem? El antiguo gran amor de Zihan, el que él mantuvo en secreto, el que tanto dolor le causó a Alia cuando lo descubrió. Pues Mine decidió usar esa herida. Decidió reabrirla. Decidió echarle toda la sal del mundo. Si Alia cree que ganó el corazón de Zihan, se dijo Mine con una sonrisa malévola, se va a llevar la sorpresa de su vida cuando le recuerde que el verdadero amor de Zihan nunca fue ella. Voy a hacer que esa extranjera dude de cada palabra, de cada gesto, de cada beso. Voy a envenenar ese amor desde adentro. Y Mine empezó a tejer su telaraña. Empezó a buscar la manera de acercarse a Alia, de plantarle la semilla de la duda, de hacerle creer que todo lo que Zihan sentía por ella era mentira, que en el fondo seguía amando a Meryem, que ella solo era un reemplazo, un consuelo, una sombra del verdadero amor. ¡Qué mujer tan peligrosa! ¡Qué veneno corre por sus venas! Pero mientras Mine afilaba su veneno en las sombras, mi gente, había algo todavía más oscuro moviéndose en Mardin. Algo que nadie veía. Algo que esperaba paciente, agazapado, como una serpiente lista para atacar de nuevo. Porque piénsenlo bien, si alguien empujó a ese niño al río, ¿dónde está ahora? ¿Quién es? ¿Sigue cerca de la familia? ¿Está dentro de la propia mansión, comiendo en la misma mesa, durmiendo bajo el mismo techo, fingiendo lealtad mientras prepara el siguiente golpe? Esa noche, alguien observaba la mansión Albora desde lejos. Una sombra entre los árboles. Una figura que vio cómo metían a Zihan adentro, cómo se encendían y apagaban las luces, cómo la familia se reunía alrededor del hombre que sobrevivió. Y esa sombra, mi gente, apretó los puños con rabia, porque su plan había fracasado. El niño estaba vivo. Zihan estaba vivo.
todo había salido al revés. La próxima vez no fallaré, murmuró esa voz en la oscuridad. La próxima vez me aseguraré de terminar lo que empecé. Se me heló la sangre, mi gente, porque eso significa una sola cosa: que el peligro no terminó, que apenas comienza, que sobre la cabeza del pequeño Dennis pende una amenaza que nadie ha logrado ver. Y mientras tanto, en su habitación, Mine tomaba el teléfono. Con esa calma que da más miedo que cualquier grito, marcó un número. «Necesito que averigües todo sobre una mujer llamada Miriam», dijo con voz de hielo. «Todo. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo encontrarla? Y rápido, porque tengo planes para ella». «Virgen Santísima». ¿Lo escucharon? Mine va a buscar a Miriam. Va a traer de vuelta al fantasma del pasado de Sihan para destruir el amor que apenas nació. Porque ella sabe que no hay arma más poderosa que un viejo amor para envenenar uno nuevo. Y en la otra punta de Mardin, en su despacho, Demir Baibars miraba por la ventana en silencio. Sus hombres le habían contado todo: el río, el casi ahogamiento, el milagro. Y Demir sonreía, porque para él, un Sihan debilitado, una familia álbora conmocionada, era la oportunidad perfecta. «Así que casi te mueres, Sihan Albora», murmuró. «Qué lástima que no lo lograras. Pero no te preocupes, yo me encargo de terminar el trabajo a mi manera. 3 enemigos, mi gente. 3. Mine con su veneno, Demir con su poder, y esa sombra desconocida con su sed de venganza. 3 amenazas cerrándose sobre una sola familia, sobre un solo niño, sobre un amor que apenas aprendía a respirar. Y los Albora no tenían ni idea de la tormenta que se les venía encima. Creían que lo peor había pasado en ese río. Pero no, mi gente. Lo peor todavía estaba por llegar. Y así, mi gente querida, así se cierra este capítulo lleno de emociones que nos sacudió de principio a fin. Vimos a un hombre rozar la muerte por salvar a un niño. Vimos a una mujer confesar, sin querer, el amor que tanto escondía. Vimos a una matriarca de hierro quebrarse y perder el control. Vimos nacer un amor prohibido a la orilla de un río. Y descubrimos que detrás de toda esta tragedia, se esconde un enemigo dispuesto a matar. El agua del río se llevó muchos secretos esa tarde, pero también sacó a la luz una verdad que ya nadie podrá esconder: que Alia ama a Sihan, y que Sihan ama a Alia, y que ese amor, aunque prohibido, aunque peligroso, aunque condenado por las tradiciones, ese amor llegó para quedarse. Pero la pregunta que nos queda flotando, mi gente, la pregunta que me quita el sueño es esta: ¿podrá este amor sobrevivir a Sadakat, a Demir, a Mine y a ese enemigo oculto que intentó matar al pequeño Dennis? ¿Podrán Alia y Sihan proteger a ese niño de las garras de quienes lo quieren muerto? ¿Y qué pasará cuando Alia descubra que Mine está envenenando su felicidad con el fantasma de Miriam? Ahora yo les pregunto a ustedes, mi gente hermosa, ¿creen que Sadakat merece perdón por todo el daño que le ha hecho a Alia, ahora que esa misma Alia le salvó la vida a su hijo? ¿Qué nota del 0 al 10 le dan a Alia por la valentía de lanzarse a salvar a Sihan y devolverle la vida con sus propias manos? ¿Y ustedes qué creen? ¿Fue Demir el que mandó a empujar al niño al río? ¿O hay otro culpable escondido entre las sombras de la familia Albora? Dejen su respuesta aquí abajo en los comentarios. Quiero leer absolutamente todas sus teorías, porque ustedes siempre adivinan cosas que a mí ni se me ocurren. Y por favor, mi gente, si este resumen los emocionó tanto como a mí, si sintieron el corazón en la garganta con la escena del río, denle like para seguir trayéndoles más videos de esta telenovela que nos tiene a todos enganchados. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo capítulo. Y compartan este video con esa amiga o ese amigo que también vive y sufre esta novela junto con nosotros. Porque esto, mi gente, esto apenas comienza. Y les juro que lo que viene es todavía más intenso, más dramático y más sorprendente. Nos vemos en el próximo y prepárense, porque la guerra por el pequeño Dennis acaba de empezar.